Estamos hablando de Rocío Arce, economista. Rocío, mucho gusto. Valentina, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, Valentina y a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Pese al tema que estamos, uno dice muy bien, pero bueno, algo Sí, preocupados creo que como todos, porque más o menos a todos nos afecta por igual el tema de la inflación. sí, por supuesto. Como bien decías vos, el índice de inflación se dio a conocer en el día de ayer por el INDEC, que dio en torno al 6%, que como bien remarcaban, dio muy por encima de lo que se preveía, más Sí. allá de las propias proyecciones del gobierno, sino también de las propias proyecciones del mercado que estipulaban una inflación en torno al 5,4, 5,6% para enero, que igualmente tenemos que decir las proyecciones ya venían elevadas, pero el dato de inflación que se dio a conocer en el día de ayer del 6% descartó todas estas proyecciones y muy lejano parece ser también esta idea que había propuesto el propio ministro Sergio Massa de intentar llegar a una inflación en el mes de abril en torno al 3%, ¿no es cierto? Es decir, estaríamos llegando a una inflación como pretendía el gobierno de abril con 3 puntos por debajo de lo que es lo que dio en el día de ayer y se ve un escenario bastante complicado y bastante lejano. Dicho esto, ya desde el propio gobierno en el día de ayer, el viceministro de Economía, Gabriel Ruinstein, salió un poco a abrir el paraguas y decir, bueno, dada esta circunstancia, llegaríamos a una inflación del 3% ya hacia fin de año. Es decir, ya el propio gobierno está descartando esta idea que había dicho el año pasado y está dando una proyección bastante compleja y complicada en torno a índice de precios al consumidor de todo el año 2023. Además de esto, el dato de inflación de enero tenemos que decir todo el acumulado que venimos trayendo, ¿no es cierto?, de meses atrás. Vimos que a partir de junio, julio del año pasado, luego de la salida de Martín Guzmán, la inflación empezó a incrementarse aún más, llegando a índices mensuales en torno al 7% que no veíamos desde la década del 90 aproximadamente, y esto nos lleva a un acumulado interanual, es decir, si contamos del enero del 2022 al enero del 2023, de casi del 100%, dio 98,8% si contabilizamos estos 12 meses. Eso es una situación bastante complicada y que el gobierno claramente está intentando ver y resolver, pero si se analiza un poco también cuáles fueron los rubros que llevaron a este incremento, que por ahí es lo que siempre cuando analizamos el índice de inflación es lo que vemos, porque hay que decirlo, hay algunos rubros que son más por temporadas, que son temporales, que ya se prevén, y eso hay algunos que siempre están estipulados, pero hay otros que, por ejemplo, el índice del rubro de alimento es el que preocupa realmente al gobierno. Si vamos, como decía, cuáles fueron los que más se incrementaron, vemos en primer lugar el índice de recreación y cultura, que aumentó en un 9%, y esto es incidencia de, como decíamos, de la propia temporada estival que tenemos de las vacaciones de verano, porque los aumentos de turismo a raíz, como decimos, de recreación y cultura, es lo que impulsó este aumento. Siempre vemos por ahí que las vacaciones también lo que es hoteles y restaurantes es otro de los rubros que más se incrementa. Por el otro lado también tenemos el alza de servicios de vivienda, agua, electricidad y combustible, y esto se explica básicamente por el aumento de las tarifas de los servicios públicos, principalmente la electricidad, y también por la quita de este último tramo de los subsidios que se vienen llevando adelante desde septiembre y octubre del año pasado. Recordarán ustedes que el gobierno inició este proceso y ahora estamos como en la última etapa, entonces claramente este 8% de este rubro lo explica, y también lo que es telefonía e internet, que creo que todos los vimos en las facturas que nos vinieron de cable y de internet, que también tuvo un aumento de comunicación del 8%. Como decía, el que sí llama la atención al gobierno y es donde ahí está poniendo un poco el foco es el rubro de alimentos, que aumentó un 6,8%, y ahí es a donde todo sí nos pega, es decir, hacia las familias más pobres, los de clase media y los más ricos siempre están, alimento es lo necesario para subsistir y vivir, y ahí es donde golpea, y este índice que es superior al promedio del 6%, que dio un 6,8%, es lo que al gobierno preocupa, además porque viene con una política de atacar a este rubro, es decir, de intentar controlar el incremento de precios en este rubro, porque desde noviembre del año pasado viene con este programa de precios cuidado, donde se había estipulado que el incremento de los alimentos iba a estar en torno al 4%, entonces no da un 6,8%, y eso es realmente
de preocuparse y ver qué es realmente lo que sucedió. Un poco el análisis que se hace rápidamente cuando se ve estos números es que hubo rubros que quedaron por fuera de los acuerdos, como por ejemplo el de las carnes, que ahora, bueno, intentaron controlar o generar un acuerdo de precios en ese sector, que como decíamos quedaron por fuera de este acuerdo. Lo que llama la atención es que siendo un país como Argentina, que somos grandes consumidores de carne, que no hayan atado esa variable para lo que es el mes de diciembre y enero, llama un poco la atención, y que recién ahora, dado ya el dato de inflación de enero, comiencen, ¿no?, a intentar retrotraer los precios hacia atrás. Y después otro de los rubros que también incrementó el rubro de alimentos es frutas y verduras, que eso sí ya se da más por temporal, por ser algunos aumentos temporales, que vemos que hay ciertas frutas y verduras que se incrementaron considerablemente y son los que empujan este índice principal de alimentos, que como decía es el que seguramente el gobierno va a intentar llevar acuerdos adelante en lo que restan de las próximas semanas y reuniones, para ver un poco qué es lo que sucedió y si otras cuestiones, otras políticas se pueden llevar adelante para lo que resta de estos meses, intentar controlar, como decíamos, este rubro principal. Sí, justo eso te íbamos a preguntar precisamente, porque se han dado a conocer diferentes acuerdos que de alguna manera intentan brindarle a todos los consumidores la posibilidad de seguir adquiriendo determinados productos. Estos acuerdos, ¿de qué manera influyen en lo que se viene, no? Teniendo por ahí ya una visión a lo que va a ser el mes de marzo, el mes de abril, ¿influyen de manera positiva? ¿Modifican algo? ¿Pueden llegar a modificar el índice? Claro, a ver, como bien decís, se están intentando llevar adelante más acuerdos de precios en ciertos rubros, principalmente, como decíamos, estos de alimentos, y que claramente van a tener una repercusión en los índices siguientes. No te digo para el índice de febrero, que seguramente va a volver a ser elevado, porque hay que entender también que ya el proceso inflacionario en la Argentina o la inflación en Argentina ya tiene ciertos fenómenos que son inerciales, es decir, por más de que se ponga el freno en ciertos rubros o elementos que inciden en la inflación, siguen su aceleración hasta el próximo mes. Es decir, seguramente los acuerdos de precios que se lleven adelante ahora en el mes de febrero recién van a repercutir en el mes, como bien decías, de marzo. Dada esta circunstancia, igualmente hay que tener en cuenta que en el mes de marzo hay otros incrementos de otros rubros que seguramente van a incidir en este aumento de precios, más allá de que hay un montón que ya están regulados, porque eso hay que decirlo también. Vimos las novedades y las noticias de acuerdo en lo que son colegios privados, acuerdo en lo que son prepagas, es decir, que ya están regulados los incrementos para los meses siguientes, incrementos también en lo que es comunicación y cultura, pero hay ciertos rubros, como por ejemplo lo escolar, que en el mes de marzo seguramente va a tener una incidencia muy fuerte en lo que es el índice de precios al consumidor, pero como te digo, son aumentos que se dan por temporales, que son por temporadas y que siempre inciden. Ahora, lo que tiene que ver el gobierno es principalmente, como decíamos, el rubro de alimentos, y a partir de eso seguramente se va a empezar a ver recién esta desaceleración hacia el mes de marzo, es decir, la inflación del mes de marzo, porque febrero ya estamos casi a mitad de mes y recién ahora se están intentando llevar adelante estos acuerdos, o también los controles que se debieron hacer hacia atrás, es decir, porque si vemos los precios de los regulados, hay ciertos rubros de alimentos que aumentaron por encima de este 4% que estaba estipulado, y es recién ahora que el ministro de Economía llamó a las empresas y a las grandes cadenas de supermercado para ver un poco qué fue lo que sucedió con esos alimentos específicos, ¿no? Por supuesto. Y este índice de precios al consumidor, Rocío, llega en un momento clave justamente, ¿no? Pleno mes de enero, donde muchas personas ya han vuelto de sus vacaciones, ya estamos todos más informados, creo, y aparte se están discutiendo salarios, ¿no? Tenemos el ejemplo de los docentes aquí en Entre Ríos, trabajadores estatales y diferentes rubros del sector privado. Eso seguramente va a jugar también, va a tensionar más el tema del porcentaje de aumento que van a pedir. Sí, por supuesto. Siempre el mes de febrero es como el mes crucial donde se empiezan a discutir las paritarias de todos los sectores, y ya con una inflación del mes de enero de un 6%, y la verdad que tensa bastante la situación, dado también ya los datos de lo que fue todo el 2022, que
si bien si se hace un análisis pormenorizado de algunos sectores, hay sectores que le ganaron a la inflación, pero el promedio general está por debajo, es decir, los incrementos de salario del total de la población de trabajadores quedaron unas céntimas por debajo de lo que fue la inflación acumulada de todo el año 2022. Es decir, sumado a eso y sumado a que enero ya tenemos una inflación del 6%, seguramente la discusión de paritaria se ponga un poco más tensa o se agreguen algunas cláusulas que ya el año pasado con la experiencia se adquirieron de cláusula gatillo o que se disputan cada 3 meses por el ritmo acelerado, como decíamos, de la inflación, pero seguramente este dato va a ser crucial para discutir salarios ahora en el mes de marzo y de febrero. Rocío, en el corto plazo, ¿es posible bajar la inflación realmente, teniendo en cuenta que es un año electoral? No sabemos si este gobierno va a poder repetir o no repetir su mandato, y si bien están estos acuerdos de precios, son un paliativo. Además, muchos productos de precios justos, nos explicaban hoy, por ejemplo, con respecto a la carne, que no llegan a diferentes lugares, es solamente para grandes cadenas en muchos casos. ¿Hay una forma de solucionar este problema en el corto o mediano plazo? Y está bastante complicada la situación de la Argentina, y lo venimos viendo también. Creo que los argentinos y argentinas nos hemos acostumbrado a estos elevados índices de inflación, no te digo desde el año pasado, sino que ya desde hace 6, 5 años atrás, ¿no es cierto? Y a partir de esto se hace muy difícil a través de la política económica controlar la inflación, porque hay que tener en cuenta, y como siempre decimos por ahí desde los análisis económicos, la inflación es multicausal, es un fenómeno multicausal que con una sola política tapando un solo bache, por así decirlo, no se va a controlar, sino que tiene que haber una estabilidad macroeconómica y de diferentes sectores, todos acompañando. A partir de esto es que podemos decir, como les explicaba al inicio, ya la inflación argentina ha adquirido un componente inercial de que por más de que le pongamos el freno de mano a ciertos componentes, van a seguir hacia adelante por lo menos unos meses, y termina sucediendo que estos acuerdos de precios parecieran más parches que realmente tomar una iniciativa para frenar, pero por este componente y esta explicación que les estoy dando. Después la cuestión más monetaria, que por ahí siempre se creyó, en los manuales de economía, la teoría económica, se creía que la emisión monetaria, esta idea de que si la maquinita que se estaba dando, que se imprimía billetes, eso repercutía directamente en la inflación, no es que no suceda, pero vimos que en Argentina no es únicamente esto, porque hubo periodos donde la emisión monetaria fue cero y la inflación siguió sumamente elevada. Es decir, ya la inflación argentina tiene ciertos componentes que salen de la lógica de todas las teorías económicas. Y después el otro componente, que acá me parece donde más problemas va a tener el gobierno y el próximo gobierno que venga, es la estabilidad macroeconómica, es decir, toda esta estabilidad que se ve en las cuestiones financieras, las cuestiones de déficit fiscal, en la cuestión de la balanza de pagos. Me parece que ahí es donde más va a tener que poner el foco, porque si no hay una confianza, si no hay una estabilidad, van a seguir estas cuestiones incidiendo sobre la inflación, generando inestabilidades que repercuten en el dólar, lo vemos, y el dólar repercute en la inflación. Es una bola tan grande que es muy difícil controlarla, como decía, con una única política, sino que tiene que ser una política integral y una política que lleve a estabilizar la economía a grandes rasgos, la macroeconomía, y que recién allí podríamos estar hablando de controlar la inflación. En el corto plazo es muy difícil, tal vez en el mediano plazo sí se pueda realizar, pero como decíamos, todos tirando un poco para el mismo lado, si así se quiere. Claro. Rocío, muchísimas gracias por este análisis. Se nota de que realmente conoces un montón y te apasiona el tema también, así que seguramente te seguiremos convocando en algún momento, porque por lo pronto, como bien dijiste, parece que este problema no va a tener una solución. Sí, así es. No, gracias por el espacio, y seguimos seguramente hablando los próximos meses sobre Un abrazo. Así pasaba Rocío Arce, economista.